Hola a todos, bienvenidos un día más a este canal. El día de hoy vamos a hablar sobre las obras de la carne, los deseos de la carne y demostrar que estos no son demonios. Las obras de la carne no son demonios como muchos enseñan y la Biblia es clara sobre esto. Así que vamos a ir directamente a Gálatas 5, verso 19 al 21, que dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Lo ven? Todas estas cosas, adulterio, fornicación, homicidios, borracheras, son obras de la carne. Lo dice claramente. Hay una doctrina falsa que enseña que todo esto son demonios, ¿ok? Entonces dicen, tienes un demonio de inmundicia, un demonio de herejía, un demonio de borrachera, y la Biblia no enseña eso. Existen los demonios, existe la posesión demoníaca, pero llamarle a todo esto demonio, yo creo que no es correcto de acuerdo a las escrituras, porque todas estas son manifestaciones de la carne, de los deseos carnales, pecaminosos que tenemos, que heredamos por medio de nuestros padres, desde Adán y Eva, se va transmitiendo el pecado original. Y nuestra carne es la que quiere hacer estas cosas. No son demonios que tenemos y que todo, cualquier, eh, cualquiera de estas cosas que hagamos son demonios. Si hay alguien que está en la idolatría, que está en hechicería, que está en ira, celos, mentiras, cualquier manifestación carnal, eso no significa que es un demonio que está ahí. Puede haber una influencia demoníaca, muchas veces puede haber, pero no debemos olvidar que estas son manifestaciones de la carne, ¿vale? Y sabemos que de acuerdo a la Biblia hay dos maneras de vivir. Hay dos maneras en las cuales un cristiano puede vivir, una manera correcta y una manera equivocada. ¿Bien? La manera equivocada se llama andar conforme a la carne, como dice la palabra, y la manera correcta es lo contrario, es andar conforme al Espíritu. Bien, y voy a hablar sobre 5 principales apetitos de la carne que tenemos, que no necesariamente son malos, pero se pueden tornar en algo malo si no lo controlamos. Muy bien. Así que el número 1 es el apetito por la comida. Todos tenemos una necesidad natural de alimentarnos, pero un apetito físico fuera de control puede resultar en glotonería. Bien. Este pecado no se habla mucho en las iglesias. Hay mucha gente que está viviendo en este pecado de glotonería y no lo acepta. Pero debemos entender que la glotonería lleva a la obesidad y hay muchos cristianos que están en este pecado, incluso líderes, pastores, y no lo aceptan. Solo juzgan otro tipo de pecado, pero este no se habla mucho. Pero según la Biblia, este pecado es lo mismo que estar en fornicación o estar en adulterio, en cualquier otro pecado. El segundo apetito de la carne es el apetito por el sexo. Cada uno de nosotros tenemos una necesidad natural por tener intimidad física. El impulso sexual no es malo en sí mismo, pero si comienza a controlar tu vida, puede llevarte a la lujuria y a la promiscuidad, lo que la Biblia llama inmoralidad sexual. Así que el deseo sexual no es algo malo, es algo que Dios puso en nosotros, pero si no lo manejamos bien y lo llevamos al descontrol, puede llevarnos a la lujuria y a la promiscuidad, lo cual conlleva a muchas otras peores cosas.
Así que hay que tener cuidado con esto. El tercero es el apetito por el poder, porque Dios nos ha creado para gobernar, pero cuando este impulso por gobernar es pervertido por el egocentrismo, viene a ser una codicia por el poder. Y este apetito puede conducir a una persona hacia de la lucha hacia el poder, a la violencia y al abuso a otros. Lo que vemos con mucha gente que empieza bien en el poder, recibe un cargo bueno y se corrompe en el camino. Número cuarto, el apetito por el confort. Nuestra carne tiene una fuerte tendencia a proteger su zona de comodidad. Todos necesitamos descanso, dormir y tiempos de relajación. Pero cuando el pecado deforma este apetito, produce pereza y apatía. Este apetito es también la raíz que hay detrás de la mayoría de los vicios. Y esto es muy cierto, ya que cuando nosotros nos relajamos en exceso, eh, nos volvemos flojos, perezosos, no queremos hacer lo que debemos. Eso puede conllevar a que caigamos en pecados peores. Recordar que David cayó cuando estaba en su tiempo de descanso, en su tiempo de ocio. En vez de ir a la guerra, estaba descansando en su palacio y ahí fue donde vio a la mujer y cayó en el pecado. Así que es importante siempre estar haciendo algo, siempre estar trabajando, estudiando y no dejarse vencer y por este apetito del confort que nos puede llevar a pecados mucho peores. Y por último, el apetito por la emoción, que la mayoría de las personas conocen este apetito como la fiebre por la adrenalina. Este apetito es la fuerza que está detrás de los que practican deportes riesgosos, toda esta gente que está como en una adicción a la adrenalina. Y en su aspecto más destructivo, este apetito puede llevar a una persona a jugar compulsivamente o, por ejemplo, puedes robar autos por diversión, hacer toda clase de locuras solo por diversión, a no ser descubierto y para tener ese chute de adrenalina. Así que el apetito por la emoción es algo con el que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Y estos 5 apetitos son un componente clave de lo que la Biblia llama la carne. Es importante recordar que Dios creó estos apetitos como una parte de quienes somos. No hay nada intrínsecamente malo con estos apetitos en sí, pero cuando se pervierten con una inclinación al pecado y comienzan a dominar nuestra vida, se vuelven destructivos. Así que debemos siempre tener en cuenta esa naturaleza carnal que tenemos y hacia dónde quiere dirigirse. Y por eso Pablo amonestaba tanto de que debemos andar en el espíritu y crucificar la carne día a día. Y mucha gente simplemente le echa la culpa a los demonios, de que los deseos carnales son demonios. Y yo me pregunto muy bien, entonces tú sacas ese demonio y, por ejemplo, pongamos el ejemplo, sacas el demonio de borrachera y al día siguiente estás perfectamente y no vas a tener ninguna tentación de volver a tomar un trago. No tiene sentido. Eso es algo que a la carne le agrada y eso es algo que es diario, es una lucha diaria, no es algo que tú puedas sacarlo y ya estar perfectamente. Así que hay que diferenciar entre los apetitos de la carne, los deseos carnales, las obras de la carne y lo que son los demonios, que son otra cosa diferente, que sí existe la posesión demoníaca, sí existe la influencia demoníaca, pero no todo es un demonio, no hay que irse a los extremos, hay que saber discernir bien esto. Y eso es todo por el video, hermanos. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video.